Aleluya, buenos días, Dios les bendiga y les guarde. Les damos la bienvenida a la transmisión de el servicio de hoy domingo, donde vamos a recibir una palabra poderosa que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y por eso, antes de comenzar a orar, quiero que compartamos, ¿verdad? Que lea conmigo, que busque en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Aleluya. Pastor, cuando comparta la transmisión, me lo pase para grabar. Gracias, Pastor. Que estamos en vivo, aleluya, poder. Ok, capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 11. ¿Listo? Ok. Estamos en vivo, gloria a Dios. Bueno, le damos de verdad, declaramos sobre cada uno de ustedes una bendición especial. Declaramos que este será el mejor día de nuestra vida, solo superado por los muchos que vendrán, porque dice el Señor que este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en él. Amén. Así que tenga su espíritu dispuesto, ¿verdad? Tenga un corazón enseñable para recibir la palabra que va a ser ministrada el día de hoy y estemos atentos. Qué hermoso que hoy, ¿verdad? Todos estamos en casa, pero qué hermoso que hemos podido dedicar este tiempo para conectarnos, estar, ¿verdad? Unidos en un mismo espíritu. Amén. Aleluya. Bueno, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y vamos, gracias Pastor, que estamos en vivo, usted sabe cómo es. Gloria al Señor. Ok, aquí vamos. Ok, capítulo 16, desde el versículo 7, dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque hablando Jesús con sus discípulos sobre la obra del Espíritu Santo, dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Qué tremendo que el domingo pasado compartíamos la palabra que nos enseñaba que el ser guiados por el Espíritu de Dios es una característica de los que somos hijos de Dios. Amén. Todo hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu. Y esta semana, en los discipulados que estuvimos compartiendo, hubo una enseñanza que quiero compartir y orar en ese sentido. Y es la diferencia que hay entre lo que es la convicción de pecado y la condenación. Amén. Y es muy importante entender esta diferencia, porque es una de las trampas que el enemigo más usa para meternos en cárceles, ¿verdad? En barrotes que no se ven, pero estamos dentro de una cárcel. Amén. Entonces, ciertamente dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos una conciencia. Hola Tania, Dios te bendiga. Y en esa conciencia vemos que, ¿verdad? Nos va a hacer, ¿verdad? Inquietar, nos va a hacer sentir mal cuando estamos haciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Hay gente que ha acallado esa voz de la conciencia porque sencillamente, mira, hace
en gana y no presta atención a esa voz, y es una de las maneras por la cual Dios nos habla. Entonces es bien importante que cuando nosotros estamos en una relación con Dios, cuando hemos conocido al Señor, una de las obras, como dice la Escritura, que hace el Espíritu Santo en nosotros es redarguirnos de pecado. Amén. Entonces, cuando estamos, ¿verdad? Cuando nos fallamos, y a veces la gente tiende a ver o llamar, no, eso sí es un pecado, tú sabes, un asesinato, una violación, un robo, algo así, tú sabes, que suene así grandote, pero no, también hay pecado, ¿verdad? Que pecado es pecado, ¿verdad? En la religión tradicional es donde a veces se le pone coño, pero cuando vamos a la palabra, pecado es pecado, amén. Y el pecado, pues, nos separa de Dios, porque estamos quebrantando lo que Él nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando fallamos, cuando pecamos, la obra que va a hacer el Espíritu Santo va a ser de redarguirnos, o sea, traernos convicción de pecado. Cuando nosotros lo discernimos así, pues esa convicción de pecado nos va a llevar a la presencia de Dios para arrepentirnos, para decirle, wow, Señor, te pido perdón. Señor, se me explotaron las cotufas, Dios mío, perdóname, porque es verdad, se me volaron los tapones, te pido perdón, Señor, y wow, te pido que me des dominio propio, Señor, te pido perdón porque me airé y pequé, Señor, así que te quiero que me limpies con tu sangre, Señor, que me des dominio propio, que trabajes con mi carácter, Señor, aquí estoy, por favor, ayúdame, límpiame con tu sangre, y yo te pido, Señor, que me des la victoria en esta área para no volver otra vez a hacer lo mismo. Amén. Eso es lo que hace la convicción de pecado, ¿verdad? Nos va a llevar de Dios. Amén. Pero el enemigo, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir las voces, porque si cuando nos pasa lo mismo, ¿verdad? Y en vez de percibir, de escuchar la voz de Dios, esa voz del Espíritu Santo que nos quiere redarguir, pero es para que vayamos a presencia de Dios, pidamos perdón, ¿verdad? Seamos transformados, recibamos la paz del perdón de Dios y el saber, wow, Señor, gracias, porque no estoy sola en esta lucha con mi carácter, Señor, tú estás conmigo, Señor, gracias, ¿verdad? Y nos vamos llenos de gozo y de paz. Pero cuando pasa eso, y yo, en vez de escuchar la voz de Dios y esa dirección y esa convicción del Espíritu Santo, pues resulta que yo caigo en la condenación, que es donde el enemigo quiere sumergirnos, pues ¿qué va a pasar? Pues esa condenación me va a llevar a pensar, qué horrible, ay Dios mío, imagínate tú, y si se entera la gente que yo reaccioné así, uy, no puede ser, qué horror, ¿cómo es posible, Dios mío? Ay, no, es que ni Dios me va a perdonar, no, es que yo soy un caso perdido, no, ¿para qué yo voy para la iglesia? ¿Para qué yo voy a buscar a Dios si yo estoy más perdido que Judas? No, es que, uy, no, yo no voy a poder vencer esta tentación, no, yo no voy. Y entonces caemos en la vergüenza y la culpa. Y eso no nos va a llevar a la presencia de Dios, sino que más bien nos va a alejar, porque nos vamos a sentir indignos, nos vamos a sentir... Y allí es donde el enemigo goza un bullero. ¿Por qué? Porque entonces no nos lleva a confesar, no nos lleva a pedir perdón. Señor, ayúdame, Señor. Y papi, ayúdame, ayúdame, Señor, a vencer. No, no va a ser eso, sino que, sin hielo, me amor, el agüita, por fin. Sino que nos va a llevar, ¿verdad?, a la culpa y la condenación. Y nos va a llevar a sumirnos en depresión, nos ponemos, Dios mío, amargados, y nos volvemos como que, nos vamos
alejando y alejando y alejando y alejando del Señor, de la iglesia, de los hermanos, porque estamos sumidos en culpa y vergüenza, porque escuchamos la voz del enemigo y caímos en la trampa de la condenación. Y cuando la palabra dice que ninguna condenación hay en los hijos de Dios, no es porque Él nos va a pasar el pecado. Sí, mi amorcito, si tú quieres adulterar, sí, mi amorcito, ve, disfruta. Total, ya yo pagué en la cruz del Calvario y tú sabes, ya tú eres mi hijo, no hay nada que puedas hacer para perder la salvación. Es que sí, mi amorcito, ve, disfrutica. Date todo el gusto que tú te lo mereces. No, 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 no es así. No podemos distorsionar la palabra así. No hay ninguna condenación porque como somos hijos de Dios vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a confesar, nos va a llevar a tener convicciones de pecado, no de condenación. Y entonces nos va a llevar a la presencia de Dios y a decir, wow, Señor, hoy me apropio, Señor, tu palabra dice, Señor, que si pecamos, Señor, Padre, que tú eres mi juez, que yo vengo a tu presencia y tú me vas a ayudar, Señor, y si yo confieso, tu palabra dice, Señor, que si yo confieso mi pecado y me aparto, pues alcanzo misericordia, Señor. Yo quiero tu misericordia, así que yo, mire, te confieso, he pecado, Señor. Padre, te pido perdón. ¿Ves? No venimos en culpa, sino que venimos en arrepentimiento. Y entonces ese arrepentimiento va a hacer que yo sea libre. Que voy a llamar al pecado pecado, pero es en la presencia de Dios y voy a venir a su presencia, es para alcanzar misericordia, para ser libre, para decirle, Señor, límpiame con tu sangre. Señor, yo quiero ser libre de esta atadura, de esta lucha. ¿Ven? Entonces esa es la gran diferencia y es lo que hoy les quiero regalar, esa verdad de la palabra de Dios que nos va a hacer libres. Amén. Nos va a hacer libre y entonces vamos a poder vivir en paz, en libertad y sin condenación. Amén. Mire, en este tiempo es muy importante entender esto. Amén. Cuando hay tantas, ¿verdad?, cosas y cuando hay tantas, tantas doctrinas, ¿verdad?, que la gracia la convierten en una desgracia. Porque entonces piensan que es una licencia para pecar. Y la gracia no es una licencia para pecar, familia. Si escudriñamos las Escrituras, si leemos la palabra, vamos a ver que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, ciertamente, que ahorita no estamos bajo, ¿verdad?, bajo la dispensación de la ley, sino bajo la dispensación de la gracia, y esa gracia debe llevarme a vivir en el Espíritu, no a vivir en la carne. Amén. Bueno, ustedes esta enseñanza tan poderosa que fue de tanta bendición para ¿verdad?, nosotros esta semana en los discipulados que estamos haciendo con la congregación. Y bueno, si quiere, ¿verdad?, unirse a estos discipulados, si no tienes una iglesia donde congregarte, pues te pedimos que nos escribas, amén, y te podemos añadir en las redes que usamos para en los discipulados, nos conectamos en vivo y bueno, para que puedas recibir esta enseñanza. Si no conoces a Jesús, pues queremos presentártelo. Por favor, comunícate con nosotros y te invitamos también a seguirnos, ¿verdad?, en todas nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estamos para servirles y para orar por ustedes todos los días a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Nos unimos en oración, toda la iglesia nos conectamos a través de Discord, una aplicación, y wow, comenzamos el día con la palabra del Señor, haciendo juntos el devocional y cerramos el día también. Así que mire, esta cuarentena ha sido lo mejor que nos ha pasado. Ha sido un tiempo de búsqueda, un tiempo de bendición. Así que le voy a invitar a que por favor ore conmigo.
Cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta hermosa, porque hemos aprendido, Señor, Padre, la importancia, Señor, oh mi Rey, de ser sensibles a tu Espíritu Santo para ser redarguidos de pecado, Señor. Pedimos, Señor, que cuando discernamos, Señor, que el enemigo está trayendo condenación sobre nosotros, Señor, Padre, podamos abrir nuestros sentidos espirituales y decir, oh sí, Señor, ir a presencia de Dios y decir, sí, Señor, es verdad, yo pequé, me equivoqué, Señor, pero vengo a tu presencia, porque en tu palabra tú me prometes que no vas a despreciar un corazón contrito y humillado. Señor, oh Dios mío, yo confieso mi pecado y te pido que me limpies con tu sangre y que, Padre, me aparto, decido renunciar a ese pecado, Señor, y disfrutar entonces cuando confesamos, Señor, cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos, Señor, alcanzamos esa misericordia y somos libres de la cárcel de la culpa y la vergüenza. Así que te damos en esta mañana gracias, Señor, por la bendición de poder vivir en libertad en tu presencia, de disfrutar tu gracia, que es el vivir en el Espíritu, Señor. Así que te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que cada día podamos conocerte más, que cada día dependamos más y más de ti, amado Espíritu Santo, consolador, oh, el que nos guías a toda verdad, el que nos revela, oh, al Padre, oh, y el que, oh, Dios mío, nos lleva a tu presencia, Señor. Así que gracias te damos, Señor, por ese regalo que tú nos dejaste, el Espíritu Santo, de verdad, el Espíritu que nos liberta, Señor. Ay, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Señor, que cada día podamos, Señor, aprender a disfrutar, Señor, de tu Trinidad, Padre Santo, Hijo y Espíritu Santo, y entender que cada uno de ustedes son uno, oh Padre, pero que tienen una, ay, sana en el nombre de Jesús, que tiene una función especial, unas características especiales, Señor, y queremos disfrutar de todas ellas, Padre. Así que en esta hora, Dios, te damos gracias. Gracias por este día hermoso, gracias porque, Padre Santo, hemos aprendido de tu palabra y ahora continuamos en tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, con un espíritu enseñable para recibir la palabra que va a edificar, que nos va a consolar, que nos va a redarguir, que nos va a confrontar, que nos va a enseñar, oh Padre Santo, y que va a alumbrar nuestro camino. Lo dice tu Escritura. Así que en esta hora te bendecimos y te damos gracias, y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, sigamos aquí conectados con él y les voy a invitar, le voy a invitar al pastor más hermoso del mundo, mi esposo, para que nos comparta la palabra que el Señor ha traído de su corazón al nuestro a través del pastor. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Aleluya, poder. Qué bueno verlos por estos medios, esta semana hermosa. Estamos aquí, ¿verdad? Contentos. Hoy es domingo. Domingo para adorar al Señor, para leer su palabra, escuchar su palabra y para meditar en su palabra. El Señor nos ha llamado a vivir por medio de su palabra, no como antes vivíamos, que vivíamos al garete, vivíamos como mejor parecía. Ahora vivimos conforme a su palabra y conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y quiero que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 12. Y quiero que nos enfoquemos en los versículos 23 y 25. Dice
Jesús le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se le dará gloria. De cierto les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Atención, los que aman su vida más que nada en el mundo, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Bendita es la palabra tuya, Señor, esta mañana. Bendita es tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te honramos y te glorificamos por ella. Espíritu Santo, te pedimos que tu palabra, que es viva y eficaz como espada de dos filos, en esta hermosa mañana de domingo penetre la carne, la coyuntura, los huesos, los tuétanos, discierna los pensamientos de nuestros corazones. Señor, que tu palabra dé fruto al ciento por nosotros. Ella no ha de regresar jamás vacía, sino que ha de cumplir el propósito para el cual hoy tú la envías. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nosotros lo creemos y lo damos por hecho y te pedimos, Señor, que nos ministres por medio de ella, que nos exhortes, que nos edifiques, que nos consueles y que nosotros restaurados, edificados, consolados por medio de ella, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así que te pedimos, Señor, que en esta hermosa mañana de domingo, hoy 28 de junio, nosotros podamos confiar en tu palabra, hacerla rema a nuestras vidas y vivir por ella. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Renunciamos a todo intelecto y a todo profesionalismo. Reprendemos toda distracción que pueda venir a nuestra mente. Te pedimos, Señor, que despierte nuestros sentidos espirituales para recibir tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén y amén. Bien. Capítulo 12 de Juan, versículos 23 y 25. Jesús le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se le dará gloria. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para Jaín Leolán, dice el original, para vida eterna, la guardará. Bien. Cuando leemos el capítulo 12 de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 12 comienza diciendo que 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania, donde estaba Eleazar, quien había hecho volver la vida entre los muertos. Y empieza a narrar la entrada triunfal de Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Se llama la entrada triunfal porque Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad?, en un asnillo, dándole cumplimiento a las profecías mesiánicas que habían estado escritas en Zacarías 9:9, en el Salmo 118, 25 y 26 también. Es decir, que Jesús entra en Jerusalén confirmando que Él es el Mesías. Una confirmación. En Jesús se cumplió toda la Escritura, recordemos eso, ¿verdad que sí? Jesús dio cumplimiento a toda la Escritura para confirmar que Él era el enviado, Él era el Mesías, el enviado de Dios para redención de su pueblo, Israel. Ahora, Jesús confirma que es el Mesías, el enviado de Dios para su pueblo, Israel. Y vemos que en medio de esa entrada triunfal los fariseos se molestan. Usted lo puede leer en casa más tranquilamente, estoy haciendo un resumen rápidamente, ¿verdad? Y comenta que el mundo se va tras él y comenta muchas cosas. Y llega un momento en que Jesús dice, bueno, ha llegado la hora. Todo esto lo que está sirviendo es para confirmar que ha llegado la hora, ¿verdad?, de que el Hijo del Hombre se le dé gloria. Eso suena muy interesante, eso suena muy emocionante. Antes de esto podemos recordar, si leemos los evangelios un poquito más atrás, Juan capítulo 2, vemos que Jesús nunca había afirmado hasta este momento de Juan 12, atención iglesia del Señor, que su hora había llegado. Todo lo contrario, en Juan 2, en la famosa boda de Canaán, Jesús había dicho que no había llegado su hora, cuando la
la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús, quiero decir, María le dice, mira, quiero que hagas esto, ¿qué te parece? Y él le dice, mira, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Jesús dice en esta ocasión, en Juan 12, que la hora de él había llegado, que este era el momento por el cual él había estado todos estos años con los discípulos, que se está a punto de cumplir la profecía por el cual él había venido a este mundo, para que le diera gloria, para recibir gloria, imagínese usted. Era la hora había llegado la hora de donde él revelaría que él era el enviado de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Había llegado la hora de su muerte y de su resurrección también. Es decir, lo poderoso de lo que iba a acontecer a continuación después de Juan 12, iba a confirmar que Jesús era el Mesías, y eso le iba a dar gloria a Dios primeramente y gloria a él como hijo. Ahora, Jesús de gloria. Pero luego que habla de gloria en el versículo 23, el versículo 24 dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La prédica de hoy, para los que toman nota, se llama morir para poder vivir. Adoramos al Señor. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, ya lo vamos a ver en la palabra. No podemos tener una vida en Cristo Jesús si no morimos primero. Amén. Por eso Jesús dice, el que ama su vida, como la viene teniendo hasta ahorita, atención, adoramos al Señor, la perderá. ¿Cómo es eso? Y el que aborrece su vida en este mundo, y vamos a ver lo que es la vida de este mundo, para Jaín Leolán la guardará, o sea, para vida eterna la guardará. Jesús dice que está próximo a que suceda algo extraordinario que le va a dar la gloria. Pero dice, antes de que eso suceda, debo morir primero. Él lo dice Jesús, morir para poder vivir. Jesús dice, para que eso ocurra, para que yo sea revestido de gloria, para que el Padre sea revestido de gloria, para que se cumpla la Escritura, debo morir primero. Y nos deja una enseñanza extraordinaria que debe calar hoy en día en los corazones de los que nos llamamos cristianos o seguidores de Cristo. Y es que de cierto os digo, dice Jesús. Es decir, cuando Jesús dice que de cierto les digo, quiere decir que lo que viene a continuación es algo irrefutable, que aunque no lo entendamos, que aunque no lo comprendamos, que aunque no nos pueda incluso agradar, eso que él está diciendo allí, de cierto digo, es algo que es irrefutable, de que es así porque es así. Y si lo dice Jesús, pues mucho más debe significar para todos nosotros, lo que nos decimos seguir a Cristo. Y él dice, si ustedes no mueren a lo que son, se van a quedar solos. Adoramos al Señor. Pero si mueren por amor a mí, dice Jesús, adoramos al Señor, van a poder dar fruto en abundancia para Dios. Adoramos al Señor. Es un principio de la vida por medio de la muerte. Adoramos al Señor. El que ama su vida la perderá. Es decir, si nosotros que nos decimos cristianos, que nos llamamos cristianos, que decimos amar a Dios, que decimos querer vivir conforme a la palabra y la voluntad del Padre, si nosotros no morimos a ese estilo de vida de pecado que tuvimos cuando estábamos en el mundo, el pecado ese que teníamos cuando estábamos en el mundo, si no morimos a ese estilo de vida, pues lamentablemente vamos a morir eternamente, que es la vida eterna con Cristo allá en el cielo. Ahora dice, el que aborrece su vida en este mundo. ¿Y cuál es la vida de este mundo? Es la vida llena de pecado. Es la vida al orgullo. La vida que se llena de orgullo muchas veces. La vida que se llena de falta de perdón muchas veces. La vida que se llena de egoísmo muchas veces. La vida que se llena de mentiras muchas veces.
La vida que puede estar llena de pecados ocultos, muchas veces. Ese pecado oculto que muchas veces en el cristiano que se congrega, que se conecta por Facebook, ese cristiano que lee la Biblia, muchas veces ese cristiano llega muchas veces incluso a deleitarse más en ese pecado, en el mundo inclusive, que en el propio Jesús. Ahora Jesús nos dice que si logramos aborrecer la vida de este mundo, dice él, es decir, el estilo de vida pecaminoso que el mundo nos ofrece muchas veces. Si logramos aborrecer esa vida pecaminosa, seguramente alcanzaremos la vida eterna con Cristo. Ahora, si logramos morir a ese tipo de vida que el mundo ofrece, que es un estilo de vida que lleva a la muerte, por amor a Jesús, entonces Jesús nos ofrece la verdadera vida, que es la vida eterna con Él. No basta con amar a Jesús. Adoramos al Señor. No basta con amar a Jesús. Definitivamente tenemos que odiar al pecado. Aborrecer al pecado. Aborrecer la vida pecaminosa. Por eso dice la palabra, el que aborrece su vida, por causa de mí y del Evangelio, dice Juan 8:35. Juan 8:35 dice, el que aborrece su vida por causa de mí y la ve llorar. Voy a buscarlo aquí rapidito, un poquito más atrás. Tengo acá, Juan 8:35 dice. Marcos 8:35, perdón, discúlpenme. Vamos a Marcos 8:35, dice así. Lo tengo acá. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y de mi Bechorá, dice Jesús, la salvará. Bechorá significa y el Evangelio. Es decir, yo debo aborrecer la vida de pecado que está plasmada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Una vida apartada del pecado. Una vida que nos invita a vivir la vida en Cristo. Vivir la vida aborreciendo el pecado y amando los mandamientos. Amando lo que Dios quiere que amemos. Aborreciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios ama. Adoramos al Señor. Debemos amar a Dios y aborrecer el pecado simultáneamente. Ahora, resulta que muchas veces ese pecado es muy sutil. Es un pecado muy sutil. Incluso muchas veces hay cristianos que luchan contra ese pecado y no quieren tenerlo allí. Pero el pecado está allí al acecho. Le ataca. Y el cristiano está luchando en su propia fuerza. Y muchas veces termina rindiéndose otra vez al pecado. Es necesario que usted y yo estemos dispuestos a morir a nosotros mismos. A la vieja criatura que éramos antes de encontrarnos con Jesús. Saludamos al pastor Jerry Rivera allá en Texas. Dios le bendiga. Gracias por conectarse. Le amamos mucho. Es importante que entendamos que necesitamos urgentemente en nuestras vidas una intervención del Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos guíe a lo justo, a lo puro, a lo de buen nombre. Muchas veces hombres y mujeres de Dios, aún en la iglesia, aún congregándose, aún caminando en la fe, tienen luchas internas para morir al yo. Quiero que entendamos que cuando Jesús dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre reciba gloria, pero para eso es necesario que muera primero, el Señor nos estaba dando con su ejemplo el modelaje para tener una nueva vida en Cristo, y no es otra que muriendo a la vieja criatura del pecado, la cual nosotros, ¿verdad?, éramos antes de llegar a Jesús. Quiero que vayamos rápidamente a la Escritura para que veamos cómo hubo un hombre en la Escritura que tuvo que morir
a todo lo que él representaba, a todo lo que él era, para poder agradar a Dios y dar fruto en Dios. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 al 15. Dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasría, rey de Judá. Tenía 16 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años, reinó en Jerusalén, y su madre se llamaba Jeolibá, de Jerusalén. E hizo lo recto en presencia de Jehová, conforme a todo lo que había hecho su padre, pero no quitó del templo a los dioses, y el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Perdón, disculpe, es Segunda de Reyes 5, me fui para el 15. Segunda de Reyes 5, aquí lo tengo, gracias. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre muy estimado de su señor, porque por medio de él Jehová había liberado a Aram. Naamán además era fuerte y valiente, pero era leproso. Adoramos al Señor. Vemos que Segunda de Reyes 5, capítulo 1 al 15, comienza diciendo algo muy interesante sobre un hombre llamado Naamán. Empieza exaltando la característica de Naamán. Empieza diciendo que era un hombre muy estimado, era general del ejército del rey. No cualquiera podía ser general del ejército del rey. Tenía que ser probado en batalla, tenía que estar siempre en la primera línea de batalla, ser la cara del ejército. Era un general del ejército del rey. Y piensa decir que era un hombre muy amado, incluso por su señor. Era varón grande, dice acá, reconocido, fuerte, valiente, valeroso. Pero sin embargo, al final de este versículo 1, nos relata que había algo que no estaba bien en Naamán. Dice, pero era leproso. ¡Wow! ¿Cuántas veces vemos eso en la gente que ama a Dios, que Dios quiere usar? En algunas familias, en algunas iglesias. Muchas veces vemos personas que dicen, wow, pastor, mire, mi esposo es un hombre trabajador, es un hombre responsable, es un tremendo papá. Pastor, me da todo lo que le pido, es un hombre, wow, un buen proveedor, es un buen tipo de verdad, pero tiene lepra, es un borracho, pero tiene lepra, pastor, me engaña con la vecina. Bueno, pero está bien, es un tremendo tipo, pastor, pero tiene lepra, es adicto a la pornografía. Es un buen tipo, pastor, pero tiene lepra, tiene un mal carácter y grita por todo siempre. Es tremendo tipo, pero tiene lepra, pastor. Me pega de vez en cuando. Me pega por todo. Yo sé que me ama, pastor, pero se le va la mano, pastor. A veces pasa así. Hombres como Naamán. Mujeres como Naamán. Va a la iglesia, son buenos hombres, quieren servir a Dios, indudablemente que aman a Dios quizás, pero tienen un problema, tienen lepra espiritual. Y la lepra espiritual nunca va a dejar que el hombre o la mujer de Dios alcance su propósito para el cual Dios lo ha creado. Hay gente que está en la iglesia del Señor y vive con lepra. Quizás porque no sabe cómo hacer para vencer esa lepra espiritual. Quizás porque tampoco nadie le ha dicho cómo hacerlo, ¿verdad? Pero lo cierto de todo esto es que muchas veces hay gente que llega a pensar inclusive en su corazón que debe aprender a vivir con esta lepra espiritual. Pero quiero decirte esta mañana que Jesús vino a libertarnos de toda lepra en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Él vino a libertarnos de toda maldición de pecado. Porque dice mi Biblia que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Naamán era guerrero, era valiente, pero tenía lepra. Mire, podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que seguramente Naamán no quería que se supiera que tenía lepra.
Quizás solamente de alguna manera lo sabía nada más su esposa, sus hijos, su criada, su jefe, inclusive, ¿por qué no? Pero quiero decirte, perdón, de parte de Dios, que la lepra era algo que causaba vergüenza, que hacía que la persona se escondiera, que hacía que la persona se sintiera avergonzada, que incluso se ocultara de todos los demás. La lepra es algo que está adentro, que viene de adentro hacia afuera. Es algo que causa vergüenza. Y que es una enfermedad que al igual que el pecado, va desgastando moral y espiritualmente al ser humano. Lo va desgastando, lo destruye desde adentro hacia afuera, desde su interior. Y lo va destruyendo y lo va desgastando y le hace sentirse que no sirve para nada, que se hace sentirse rechazado inclusive en muchas circunstancias. La lepra es algo destructivo en el ser humano, como el pecado, igual que el pecado. Quizá al principio la lepra solo lo sepa la persona que la tiene, pero con el tiempo es como el pecado. El pecado al principio a lo mejor la persona decide practicarlo en secreto, pero y nadie lo sabe, solo la persona que lo comete, ¿verdad? Solo la persona que lo está practicando. Pero con el tiempo ese pecado llega un momento que no vas a poder ocultarlo. Hay gente que le cree la mentira al enemigo y dice, bueno, mientras no le haga daño a nadie, mientras nadie se entere, ojo que no ven, corazón que no siente. Pero quiero decirte esta mañana, ¿verdad?, que es importante que entendamos, ¿verdad?, que el pecado siempre se va a notar. El pecado es algo que todo el mundo va a terminar dándose cuenta. Mamá Calvetti y papá Calvetti dicen, el diablo no le guarda secreto a nadie. Y es verdad. El enemigo no le guarda secreto a nadie. La pone bombita para que, fácil pues, para que la gente peque. Y después te ataca la conciencia, te ataca en tu corazón y empieza a acusarte y acusarte y acusarte. Y empieza a contaminar tu vida, tu mente, tu pensamiento, para que luches contra eso. Muchos les pasa como a Naamán. Al principio quizás el pecado se vuelve una batalla íntima y personal, donde nadie quizás más sepa, pero llega un momento en que esa lucha personal, solitaria contra el pecado, termina notándose y termina haciéndose público, por mucho que la gente no lo quiera. Y termina notándose. ¿Por qué termina notándose, pastor? Termina notándose, mostrándose a los demás, porque termina afectando a todo el mundo. El pecado oculto termina afectando a todo el mundo, a tu familia, a tu entorno, a tu iglesia, en tu trabajo. Mira, hay una palabra para describir las cosas que se practican en lo oculto, y esa palabra es ocultismo. La palabra ocultismo refleja prácticas espirituales ajenas a Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Ahora, esas cosas se practican en lo oculto. Usted se da cuenta que mucha gente dice, mira, hay que ir para casa del brujo tal, no, a veces está por allá en la montaña aquella, en el lugar aquel, es un lugar escondido. Todo está practicándose en lo oculto. Porque lo que se lleva allí a cabo no es a la luz pública, sino de noche, porque así son las tinieblas, pertenece al mundo de las tinieblas. Y muchas veces el enemigo quiere convencer al ser humano, al cristiano inclusive, que si mientras tenga ese pecado en lo oculto, tranquilo, puedes aprender a convivir con él. Es una mentira, porque al igual que la lepra, tarde o temprano ese pecado se va a notar. Tarde o temprano ese pecado se va a ver.
Mire, Lucas 8:17 dice que Jesús nos advierte que no hay nada en lo oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todos sabemos que en la oscuridad el que reina es el enemigo, que pretende engañar, hurtar, matar y destruir. Quizás, al igual que Naamán, detrás de ese espléndido uniforme de general del ejército, ocultaba una verdad, terrible además: tenía lepra. Y usted quizás pueda decirme: pastor, pero ¿cómo hago? ¿Qué le digo a mi esposa? Quizás, pastor, si le digo a mi esposa, pierdo mi familia, pierdo mi matrimonio, pierdo mi estatus, todo lo que he logrado. Quiero decirte que el que pierde, como dijo Jesús en Juan 12, el que pierde su vida por causa de Cristo la ganará. Pero el que ama su vida la perderá. El que ama su vida en este mundo la perderá. Creo que todos nosotros los cristianos necesitamos una intervención muy profunda del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos un milagro de restauración en cada una de nuestras vidas. Me refiero a los que, incluso aquellos que fueron criados en el Evangelio, que nacieron en una familia cristiana, de padres y madres cristianas. Todos y cada uno de nosotros necesitamos una intervención genuina, poderosa, urgente inclusive, del Espíritu Santo de Dios. Solo Dios podía sanar a Naamán de su lepra. Solo Dios. Naamán necesitaba ser limpio. Necesitaba ser libre de la lepra que lo azotaba. Creo que una pregunta que hoy tenemos que hacernos como hombres y mujeres de Dios, en este tiempo de virus sin corona, ¿verdad? En este tiempo que quizás este confinamiento al cual hemos estado sometidos durante los últimos 105 días, quizás nos ha llevado a pasar más tiempo con esas personas que amamos en nuestra familia, en el entorno más inmediato, nuestra esposa, nuestros hijos. Algunos tenemos la suegra en nuestras casas. Algunos incluso fuimos a buscar a nuestra suegra para traerla a nuestra casa. Algunos somos más audaces que otros, no se crea. Adoramos al Señor esta mañana. Pero lo cierto es que en este tiempo de confinamiento, de virus sin corona, estamos siendo probados en nuestro carácter, en nuestro ser más interior, en la esencia de lo que somos. Convivir 24 horas, 24 horas durante los últimos 105 días al día de hoy. No es fácil. Porque antes salíamos por la mañana al trabajo, dejábamos a los nenes al colegio y por ahí que íbamos al trabajo, llamábamos a la esposa: ¿llegaste? Sí, mi amor, todo bueno, nos vemos ahora. Quizás almorzábamos juntos, o quizás no nos veíamos hasta el final de la jornada, 5, 6, 7 de la tarde. Pero ahora estamos 24/7. Quizás delegábamos nuestros hijos al cuidado de los maestros y sus maestras en los colegios, y no lo veíamos hasta las 5 de la tarde. Pero ahora vamos todo el día con ellos. Y ahora nos toca desarrollar diversos roles dentro de las 4 paredes en las cuales estamos aprendiendo a amar a Jesús y al prójimo en este confinamiento maravilloso llamado cuarentena. Y es que ahora tenemos que hacer el papel no solamente de padres, sino también de maestros, de consejeros y de recreadores, porque lo digo por mi caso, ¿verdad? Yo soy el recreador de mis hijos. Mi esposa es la maestra, mi esposa se pone con Isaac, le da la tarea, le da la cosa, y yo soy el que juego con ellos en el recreo, le hago, ¿verdad? También enseño la palabra de Dios a mis hijos. De días de confinamiento que tenemos, estamos revelando muchas personas, muchos de nosotros, quiénes somos realmente. Ya no hay careta, ya no hay poses, ya no hay, ¿verdad?, roles.
Porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta de que este confinamiento ha servido para probar el amor, para probar la paciencia, para probar la humildad, para probar de qué estamos hechos delante del Señor. Si estamos dispuestos a amar la vida que Cristo nos ofrece por medio de esta escritura hermosa, o amar aquella vida que estaba en el mundo, en la cual vivíamos más pendientes del trabajo que de la familia, vivíamos más pendientes de los amigos que de la familia, vivíamos más pendientes de los negocios que de la familia. Creo que este tiempo poderoso que Dios ha permitido para toda la humanidad de este virus sin corona en estos 105 días tiene que sacar lo mejor de nosotros. Tiene que enseñarnos y revelarnos que si hay alguna lepra en nosotros, tenemos que pedirle al Señor, al único que pueda sanarlo. Y cuando digo lepra me refiero a lepra espiritual. Tenemos que pedirle al Señor que la quite de nuestra vida. Porque déjame decirte que solo Dios podía quitar la lepra de Naamán. Necesitamos una intervención urgente y poderosa de Dios en nuestra vida. Solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios puede ayudarnos a ser libres de la lepra espiritual. Muchas veces tendemos a caer la mentira al enemigo de que nosotros controlamos las situaciones. No. Tenemos que ser honestos. Decir, Señor, me enoja tal cosa, tal situación. Situaciones que a lo mejor antes, porque vivíamos más afuera que dentro de la casa, no lo habíamos notado. Resulta que ahora me enojo porque mi esposo enrolla las medias y las deja donde no debe, por decir algo, ¿no? Resulta que ahora me enojo porque resulta que ahora me di cuenta que mi esposa cocina de tal manera o deja la hornilla de tal forma. Es el día a día que antes, por muchas obligaciones fuera de la casa, no lo habíamos visto, no lo habíamos notado. Y eso quizás es lo que esté disparando la lepra espiritual que estaba allí oculta, pero que ahora se manifiesta porque está siendo de alguna manera pues disparada por algún acontecimiento dentro del entorno familiar. Adoramos al Señor esta mañana. Hay gente que puede decir, no, pastor, yo puedo controlar eso. Quizás había pecados ocultos en la vida del cristiano, que muchas veces el cristiano, porque estaba fuera de su casa 24/7 o durante por lo menos la jornada laboral, no se notaba. Pero ahora que estás en la casa, ¿qué vas a hacer con esa lepra? ¿Vas a seguir mirando lo que no debes ver? Adoramos al Señor. ¿Vas a seguir llamando a quien no debes llamar? Adoramos al Señor. ¿Vas a seguir comportándote como no te debes comportar? Adoramos al Señor. Controlo, no, yo puedo. ¿Qué vas a hacer, hombre? ¿Vas a decirle a Dios la verdad para que te limpie? ¿Qué vas a hacer, mujer de Dios? Porque antes a lo mejor, mujer, y quiero hablar ahora a las mujeres, ¿verdad? A lo mejor antes te peleabas y discutías con tu esposo y él salía por esa puerta y se iba al trabajo y tú te quedabas molesta hasta que él regresaba en la noche. Y cuando él regresaba en la noche andabas así, por decir de alguna manera. Pero ahora si se enojan, ¿cómo haces? Todo metido dentro de la casa 24/7. ¿Cómo haces? ¿Vas a dejar que salga la lepra espiritual? Y a lo mejor digas, bueno, ahora no te hablo hasta la noche, o no te hablo por 3 días, o no te hablo hasta que termine la cuarentena, qué sé yo, cualquier barbaridad como esa. Adoramos al Señor esta mañana. Este confinamiento va a hacer que mucha gente se le salga la lepra, pero esa lepra tiene que ser expuesta a los ojos de Dios para que el Señor la sane en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Adoramos al Señor. Muchas veces nos vamos a molestar por situaciones, porque dejó el chorro abierto, porque dejó la ropa donde no debía. Pero ¿qué vamos a hacer con esa situación?
Vamos a dejar que la lepra afecte toda nuestra familia, contamine todo el ambiente. O vamos a ir a arrodillarnos a la presencia de Dios y decirle, Señor, no quiero molestarme por esto. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. No podemos dejar que el enemigo tome ventaja, como dice la Escritura. Quiero decirte que hay un momento crítico en toda situación, inclusive en toda enfermedad, en la que debes ir al doctor. De hecho, la misma medicina dice que toda enfermedad detectada a tiempo es curable. El Señor nos dice esta mañana, hijo, hija, hoy estás a tiempo. Adorámoslo al Señor. Dígale que está a tu lado, hoy estás a tiempo. Hoy estamos a tiempo. Si usted ha estado ahí como que con su esposa o con sus hijos o con su suegra o con quien le haya tocado compartir esta cuarentena bendita del Señor, ¿verdad? Porque no hay nada en el mundo que no haya de suceder sin que Dios lo permita. Si usted ha estado de alguna manera disgustado o peleado con esa persona con la que le ha tocado, vaya y pídale perdón hoy. Adoramos al Señor. Hoy es el día que Dios ha escogido para sanarnos de la lepra espiritual. ¿Necesitamos la sanidad en Cristo Jesús? Por supuesto que sí. El Señor nos pregunta esta mañana, ¿quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpia? Debemos entonces anhelar la sanidad por medio de la santidad que Cristo nos ofrece en su palabra. Quiero decirte de parte de Dios que el Señor sabe por lo que estamos pasando. Él sabe. Esta cuarentena y este virus sin corona no le tomó por sorpresa a Dios. No. Quiero decirte, voy a tomar un poquito de agua, permítame por favor. Quiero decirte que no tomó por sorpresa a Dios este virus sin corona ni esta cuarentena. A veces pensamos que Dios todo esto lo tomó por sorpresa. Pero quiero que sepas que Jesús venció todo en la cruz para que nosotros venciéramos. En estos días leíamos Hebreos 4:15. Permítame leerlo, por favor. Miren lo que dice. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sacerdote santo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero que fue sin transgresión. Ahí tenemos. Quiero decirte que Jesús se compadece de nuestras debilidades. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Él tuvo un cuerpo como el suyo, como el mío, como el nuestro. Y Él sabe que nos vamos en algún momento a irar, pero no pecar. Sabes que nos van a tentar, sabes que vamos a pasar por procesos difíciles. Él sabía que íbamos a pasar por este virus sin corona. El Señor sabía que íbamos a pasar por este tiempo de confinamiento, al cual nunca, jamás habíamos estado sometidos. Cuando oraba por esta palabra en mi cuarto y veía hacia el Ávila y oraba y hablaba con Dios viendo hacia el Ávila, yo le decía, wow, Señor, 105 días. Es que si nos lo hubieran dicho, iglesia amada del Señor que nos ves ahora en vivo o en diferido, y escuchas este audio también por WhatsApp, si nos lo hubieran dicho, yo creo que ninguno de nosotros hubiera dicho, no creo. No, porque nadie se prepara para las cosas que han de ocurrir intempestivamente. Nadie se prepara. Ahora, lo bueno es que tenemos un Dios que nos conoce, que nos ama y que nos quiere dar la salida junto con la prueba. Adoramos al Señor. Y a la hora de cualquier situación tenemos que orar. Quiero decirte que Naamán era un hombre orgulloso. Era un hombre, quizás, ¿verdad?, por su liderazgo, por su posición en el ejército. Y cuando una mujer, una sierva, una esclava le dijo, mira, yo conozco un profeta allá. Y fue donde el profeta, y el profeta lo mandó a bañarse. Muchas veces Dios nos va a mandar a bañarnos. Adoramos al Señor. A veces vamos donde Dios, y Dios nos va a decir, anda, bañate, chico.
Pero claro, no despectivamente, no decir anda a bañarte en mi sangre preciosa para limpiarte de todo pecado en el nombre de Jesús. Muchas veces el Señor nos va a mandar a bañar para probar nuestra obediencia, para ver si estamos dispuestos a obedecerle. Y bueno, si usted sigue leyendo Segunda de Reyes 5, usted se va a dar cuenta que Naamán fue y se bañó. Y fue limpio de la lepra. Quiero decirte que quizás para ser libre de toda situación espiritual en nuestras vidas, de todo pecado, de toda maldición, vamos a tener que obedecer aún lo que no entendamos de parte de Dios. Quizás el Señor nos pida que vayamos y perdonemos a esa persona que nos hizo daño. Quizás nos pida que vayamos y honremos a esos padres que nunca velaron por nosotros. Quizás nos pide que ayudemos a esos que jamás nos ayudaron. Quizás nos vaya y nos pida que abracemos a esos que jamás nos abrazaron. Quizás nos vaya a pedir que vayamos y bendigamos a aquellos que quizás nos maldijeron. Quizás Dios nos mande a bañarnos y a sumergirnos 7 veces en el río del perdón, en el río del amor, en el río de la santidad, en el río donde no querramos ir a sumergirnos. Quiero decirte que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento de la Escritura. Y el Señor me ministraba, y quiero decírselo con todo amor y con todo respeto, que el enemigo no nos va a tentar en este tiempo de cumplimiento profético de la Escritura, donde el Señor cada vez está más cerca. Quiero decírtelo así, sencillamente. Yo siento que cada día está más cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no te va a tentar con un pecado exagerado, un pecado así que tú digas, oh no. Creo que lo va a hacer con pecados muy sutiles, como la falta de perdón, como el odio, como la depresión, como el volvernos duros hacia el dolor del ajeno, hacia el dolor ajeno. Pecados sutiles, porque saber hacer bueno y no hacerlo es pecado, dice la Biblia. Que nos volvamos indolentes ante el dolor del prójimo. Que tratemos de justificarnos diciendo, bueno, pero él se lo buscó, o ella se lo buscó, o qué quiere Dios que yo haga si apenas puedo sobrevivir con lo mío. Vienen pecados muy sutiles. El Señor me lo ministraba, el Señor me decía que el enemigo va a tratar en este tiempo de con pecados muy sutiles, e incluso pecados que no se notan, porque el odio puede ser silencioso, la falta de perdón puede ser silenciosa, la apatía espiritual es algo silencioso inclusive. Pero es importante que entendamos que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. No nos ha dado espíritu de temor ni cobardía, sino de poder, amor, poder, dominio propio. Y estos son tiempos que no podemos vivirlos separados del Espíritu Santo de Dios. Estos son tiempos donde debemos revisarnos ante la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿dónde tengo lepra espiritual en mi vida? Porque queremos ser limpios de esa lepra espiritual. Volvamos a Juan 12 un momento. Juan capítulo 12, versículos 23 al 25. Jesús le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se le dará gloria. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para Jaín Leolán, para vida eterna, la guardará. Quiero terminar con esto. Debemos sentarnos a solas con Dios y preguntarnos, ¿qué estamos amando más que Jesús? ¿Estamos amando más nuestra vida en este mundo? Quizás el amar más la vida en este mundo nos puede llevar a la depresión. Creo que el Señor ha permitido este tiempo de confinamiento para que tomemos posición y que decidamos de una vez por todas qué amamos más. Si esta vida en este mundo o la vida eterna que el Señor nos ofrece y que ya conquistó por medio de su muerte y su resurrección y su derramamiento de sangre. No podemos vivir la vida eterna si no morimos primero. No lo digo yo, lo dice el propio Jesús. Él dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. ¿Qué quiere decir que queda solo? Que queda sin compañía. Que se queda solo en este mundo cuando los demás se van a la vida eterna con el Señor. Quiero decirte de parte de Dios que Dios no quiere que nos quedemos solos. Dios quiere que nos vayamos al Jaín Leolán con Él, a la vida eterna con Él, la vida que Él conquistó para nosotros. Pero si no morimos al yo, si no morimos al viejo hombre pecador, que amaba más al mundo que a Dios, no vamos a poder ver la gloria del Hijo de Dios allá en el cielo. Termino con esto. Jesús murió y resucitó para que usted y yo podamos morir y resucitar juntamente con Él, como dice la Escritura. Pero eso solo es posible si decidimos caminar por fe, obediencia y santidad. La pregunta que quiero dejar para que nos respondamos es: ¿por quién aborrecemos nuestra alma? ¿La aborrecemos por este mundo o la aborrecemos por Cristo y por el Evangelio? De igual manera vas a terminar aborreciendo tu alma. De igual manera vas a terminar aborreciendo tu alma. Hay gente que aborrece su alma porque la pierde y los placeres que ofrece. Hay otros que decidimos aborrecer nuestra alma para ganar la Jaín Leolán, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero igual terminarás aborreciendo tu alma por lo bueno o por lo malo, por lo eterno o por lo que perece. Lo importante es que hoy usted tome una decisión. Usted y yo tomemos una decisión. ¿Por causa de quién vamos a aborrecer nuestras almas? Quiero que entendamos que el orgullo no nos deja cumplir el propósito de Dios. La prepotencia, el orgullo, el viejo hombre, el yo que gobierna muchas veces nuestros corazones, nos impide morir al yo. Y quiero decirte también que el primer pecado que tenemos que arrepentirnos es el de incredulidad, para poder comenzar a creer lo que está en la Escritura y vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por quién aborreces tu alma? ¿Por Jesús o por este mundo? Es una respuesta que tenemos que decidir hoy y empezar a vivir conforme a la respuesta que tomemos y la decisión que hayamos adoptado. La vida de este mundo ofrece placeres, satisfacciones inmediatas, pero no da más, queda solo. Hay gente que está sola porque optó por vivir la vida de este mundo en lugar de vivir la vida en Cristo Jesús.
morir. Termino con esto. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay salvación sin entrega. Muerte primero. Y no hay forma de que creamos en Cristo sin comprometernos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga a nosotros misericordia. Alce sobre nosotros su rostro y ponga a nosotros paz. El de Jehová acampa alrededor de nosotros, nos defienda desde ahora para siempre. El poderoso de Jesús. Amén. Quiero orar ahora por los diezmos y las ofrendas del Señor. Todas ustedes han estado enviando a las cuentas. Quiero bendecir a todos los que han diezmado y ofrendado, a todas las familias que han tenido la revelación de los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y quiero leer con esta palabra, ¿verdad?, que está en Malaquías, que dice: traiga todo el pueblo, los diezmos a mis depósitos, dice el Señor, para que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto, dice Jehová Sebaot, y les abriré las arubot de los chamaín. Y arubot es plural de arubá, que significa compuerta, de los chamaín. Y derramaré sobre ustedes verajá hasta que digan: es más que suficiente. Es decir, ustedes, hablamos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas de Dios, el Señor va a decir: ábrele la compuerta a mis hijos hasta que digan es más que suficiente. A mí me ha pasado. Yo recuerdo en una oportunidad cuando fuimos a Puerto Rico, Dios mío, nos servían tanta comida que nosotros decíamos: ya más que suficiente. Que están conectados ahorita se acuerdan de... Y dice: y todas las naciones. Y también dice el Señor: reprenderé por ustedes al devorador, destruya más los frutos de la damat, es decir, los frutos de la tierra. Y el fruto de la tierra y la viña del campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones le dirán, los considerarán bienaventurados porque tendrán una tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pues bien, el diezmo hace que Dios reprenda al devorador por nosotros, bendice nuestras vidas, es un canal de bendición para nuestras vidas, abre las compuertas de los cielos y hace que nosotros seamos, ¿verdad?, bienaventurados. No porque lo diga el pastor Amílcar, no, es porque lo dice Jehová de los ejércitos. Así que vamos a orar por los diezmos y las ofrendas al Señor. Padre, en esta hora te presentamos los diezmos y las ofrendas de cada uno de tus hijos. Nos bendecimos con tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Señor, gracias porque tú has de abrir la compuerta de los cielos para cada uno de nosotros. Gracias porque tú has de reprender al devorador y el fruto de la tierra ya no será estéril. Ni el devorador tendrá derecho legal sobre nuestras pertenencias ni sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque también derramarás tu favor y tu gracia de tal manera en nosotros que todas las naciones nos dirán bienaventurados, porque seremos una tierra deseable, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, gracias por conectarse hoy. Quiero saludar a todos los que se han conectado. Permítame buscar acá a toda la persona, la familia Juzga Amador, a Blanca Quintana desde España, Claudia, Tania Arismendi, Mayrín Carolina Arismendi y su familia, Giancarlo y los nenes, ¿quién más? Nelson Delgado de Puerto Rico, Tania Elizabeth, Oscar y Bárbara, familia Olmos León, gracias. Milita, la familia Riera Roja también se conectó. También el pastor Jerry desde Texas, gracias por conectarse. Todos los que se conectaron, la familia Amador también por aquí. Ángela Compar, gracias por conectarse. ¿Quién más está conectado aquí? Erika Ruiz, gracias Erika, Dios te bendiga, hija, por conectarse. Todos los bendecimos. También a los que no pudieron conectarse y nos ven ahora en diferido, también los bendecimos en el amor de Cristo. Y le enviamos la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade dolor con ella, dice el original. Dolor. Hay cosas que si te producen dolor no vienen de Dios y no la podemos llamar bendición. Pero la bendición de Dios es la que enriquece
y no añade dolor con él. Así que los amamos mucho. El Señor los bendiga y les guarde. Yadira también, la familia Hugueto está conectada. Dios te bendiga, Yadira. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Alce sobre todos nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Y el Señor, su Espíritu Santo, nos ayude a morir al yo egoísta, al yo pecaminoso, al yo que muchas veces se quiere poner rebelde y potrón con nuestro Padre Celestial. Y que demos paso al nuevo hombre y la nueva mujer en Cristo. Porque dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Renovémonos. Y no podemos renovarnos sin leer la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos. Renovarnos significa, en el espíritu de nuestra mente, significa sustituir los pensamientos viejos. Esos pensamientos que fuimos adquiriendo durante todos los años que hemos estado viviendo conforme al mundo. Hemos, ¿verdad?, de alguna manera adoptado pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que van reñidos con la Escritura y que no edifican, sino que son de muerte y son de destrucción. En cambio, los pensamientos que están en la palabra, que son los de Dios, ¿verdad?, Él dice en su palabra: así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Por eso tenemos que buscar los pensamientos de Dios, ya no más los nuestros. El mundo nos dice: piensa mal y acertarás. Y el Señor nos dice: piensa lo bueno, piensa lo justo, piensa lo puro, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Y el que quiera seguir a Jesús tiene que andar como Él anduvo. No es fácil, pero la fe no nos hace las cosas fáciles, pero sí nos las hace posibles. Los amamos en el amor de Cristo. Gracias por conectarse a todos. Y recuerde, morir para poder vivir. Morir al viejo hombre, morir a la vieja mujer, para dar paso al nuevo hombre y la nueva mujer en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Los amamos un montón. Chao, chao, chao.